Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos, es un gusto saludarlos como siempre, todos los días a las 9 en punto de la noche, Zona Franca, esta noche para hablar de los grandes retos del gobierno del cambio, que es saber manejar la protesta o el diálogo social, esta que fue clave para que el pacto histórico llegara al poder, llegara a la Casa de Nariño. Ahora muchos de los que en algún momento protestaban de la mano y en apoyo del presidente Gustavo Petro se manifiestan en contra de sus políticas, en contra de su gobierno. Allí están uno de los sectores de los taxistas que están inconformes en alguna medida por cuenta de las inconformidades, dicen ellos tener con el gobierno del presidente Gustavo Petro. Hay inconformidades que tienen que ver con las plataformas como Uber, como Cabify, todas esas plataformas que usted usa en este momento para transportarse y se fueron a paro. Allí no está el muy distinguido líder de los taxistas, Hugo Ospina, que es uno de los grandes líderes de los taxistas, que de frente le pedía a Gustavo Petro en la presidencia y lo defendía. Y él confiaba, entre otras cosas, que la situación de ese gremio mejorara. Las cosas, él no está en las calles hoy, pero las cosas parecen no estarle saliendo bien al gremio de taxistas, que salieron a marchar en 17 ciudades del país, bloqueos con congestiones en colegios y otros sectores por cuenta de las movilizaciones, pero ya en el gobierno de Gustavo Petro ha sido el ministro de Transporte, el ministro, entre otras cosas, Guillermo Reyes, que no ha cedido a las pretensiones de este gremio de taxistas, pretensiones o chantajes, como dirían algunos, que no son pocos. Les decía, acabar las plataformas digitales de movilidad en tiempos de auge tecnológico y además una reducción del precio de la gasolina para ese gremio de los amarillos. En definitiva, subsidios a la gasolina, que es lo que el gobierno precisamente quiere evitar para frenar el hueco fiscal de la nación. Pero estas protestas de los taxistas no son las únicas, las que el gobierno le está tocando lidiar, está intentando apagar incendios con varios sectores. Justamente ese es el tema de conversación, el diálogo social, cómo lo está manejando el gobierno del presidente Petro, que viene de allí, de la manifestación pública, de la protesta social. Bienvenidos. Fue una manifestación tibia, más bien parca. Esta mañana muy temprano el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, luego de esa reunión frustrada, duró 19 minutos ese encuentro con los taxistas, dijo que se iban a permitir movilizaciones, que bienvenidas, pero sin bloqueos y que si había algún tipo de obstáculo a las vías, la Policía Nacional iba a actuar. Efectivamente hubo inmovilizaciones de taxis en diferentes ciudades del país, lo que terminó, entre otras cosas, habiendo confrontación entre fuerza pública y taxistas. En Villavicencio hubo confrontación entre taxistas y motociclistas. Eso fue lo que dijo el ministro Reyes. Perfectamente bienvenidas las movilizaciones, pero frente a los bloqueos vamos a utilizar las normas que nos habilitan a imponer comparendos, inmovilizaciones y a tener grúas y los medios dispuestos para que no se afecten los derechos de los demás. Esta noche, como siempre, todos los puntos de vista a propósito de este que es el tema de conversación por cuenta, repito, de la manifestación de taxistas. Está con nosotros Carolina Giraldo, que es representante a la Cámara por el departamento de Risaralda, integrante ella del partido Alianza Verde. Representante, un gusto tenerla esta noche en Zona Franca. Un gusto para mí estar contigo, con Gabriel, con Ingrid, un saludo muy especial a toda la audiencia y bueno, lista para que hablemos de estas manifestaciones de taxistas y demás que han sucedido hoy en Colombia. Por supuesto que sí. Gabriel Becerra también es representante a la Cámara, él por Bogotá, integrante del Pacto Histórico. Representante Becerra, un placer como siempre tenerlo en esta mesa. Muchas gracias, María Camila, a nuestras colegas de Cámara y de panel y a nuestra audiencia. Gracias, señor. Ingrid Sogamoso también, representante de la Cámara por Boyacá, ella por el Partido Conservador. Representante Sogamoso, bienvenida a Zona Franca. Muchas gracias, María Camila, a ti por la invitación, listísimos para discutir sobre el paro de taxistas y la protesta social en este nuevo gobierno. ¿Conservadora petrista? Conservadora
de partido de gobierno. Representante Gabriel Becerra, quiero comenzar con usted preguntándole sobre su percepción sobre cómo está manejando el presidente Petro, su ministro, creo que es el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, que le ha tocado la parte más dura de la protesta, más dura, digo, del diálogo social. ¿Cómo van hasta ahora con ese punto manejando el diálogo social? Para el gobierno del presidente Petro no es, digamos, un tema de gran preocupación desde el punto de vista de que nosotros en campaña, como tú dijiste, nos comprometimos con dar garantías a la protesta social. En el país vienen pasando cosas desde hace varios años, lo que yo pudiese denominar como una especie de apertura democrática, después de que se firmó el acuerdo de paz, después de que por primera vez en décadas llega un gobierno de otra tradición política, y lo normal, María Camila y audiencia, es que se abran espacios para que la gente se exprese mucho más. Yo creo que tenemos que ir mentalizándonos en que cada vez más van a haber manifestaciones, no necesariamente callejeras, públicas, pero sí de participación de la ciudadanía. Frente al tratamiento que se daba a ese tipo de manifestaciones en gobiernos anteriores, lo que nosotros hemos propuesto es un diálogo social, y yo diría que quien más se esfuerza en eso es el ministro del Interior. Ahí está un ejemplo, el tratamiento que le dimos a la manifestación que estaba en la Plaza de Bolívar en el Congreso de la República con Asoinca. En otro contexto, fácilmente muchos, como nos lo pedían, hubiesen preferido enviar el SMAT, hubiesen preferido una salida de fuerza ante un conflicto que se fue tensionando y escalando. La decisión que tomó el gobierno, por el contrario, fue insistir en el diálogo desde el primer momento, ofrecer un espacio a pesar de las incomodidades para el mismo Congreso y al final encontrar una solución. Eso que hicimos con Asoinca en la Plaza de Bolívar también se ha hecho en el Cauca, se ha hecho en los Santanderes, se ha hecho en la costa Caribe, y es que los funcionarios vayan directamente, abran el espacio, se sienten y encuentren caminos de solución. Ese va a ser el signo con el cual el presidente, sin perder la autoridad, sin dejar de ser la figura que le corresponde garantizar el orden en el país, va a privilegiar el diálogo social. Representante Sogamoso, ¿usted cómo lo ve? Bueno, pues yo en realidad veo que este es un gobierno, como lo decía el representante, que ha tratado de dialogar con las comunidades, que ha tratado de atender la protesta social, que está dado al diálogo, por supuesto, pero sí, María Camila, yo quiero poner algo de presente, digamos que eso se puede convertir también en una línea muy delgada, porque cuántas veces ha atendido, por ejemplo, en este caso que nos compete hoy el ministro Reyes, a motociclistas, a taxistas, a transportadores de carga. Entonces, bueno, es importante escuchar a todos los sectores de la sociedad, es importante permitir la movilización y la protesta social, pero también es muy importante no perder de vista los otros sectores y las otras funciones que tiene el gobierno nacional y por supuesto que tienen todos los ministros de cada cartera. Es decir, escuchar tanto, abrir esa puerta al diálogo y a concesiones, que usted tiene razón, a los motociclistas con el SOAT, tal vez algún sector de los transportadores de carga pesada, ¿es peligroso? Pues María Camila, no es que sea peligroso, porque digamos este gobierno precisamente que es el gobierno del cambio y que se caracteriza por darle esa importancia a la protesta social, porque todos sabemos acá que muchos de los ministros y de los jefes de cartera hoy vienen precisamente de esas protestas sociales, de esas manifestaciones, e incluso el presidente Petro lo decía el día que salió allí al balcón. Yo creo que es importante escuchar, es importante concertar, pero también es importante en ciertos casos que el gobierno muestre esa autoridad que debe pues, mostrar y que debe tener. Representante Giraldo. Bueno, yo creo que existe un repertorio en la movilización ciudadana, es decir, el uso de la protesta, el paro, el bloqueo, es una forma de movilización, pero aquí lo que es importante es también decirle a la ciudadanía, existen otras formas de participación ciudadana que también son legítimas, recoger firmas, enviar un derecho de petición, participar de las juntas de acción comunal, es decir, nuestra Constitución garantiza muchas formas de participación ciudadana que también podemos usar.
y que no solamente es, digamos, salir a protestar, cosa que es legítima, que lo hemos defendido en el pasado como una forma de participación ciudadana, pero que también es importante decir, podemos actuar de pronto de manera mucho más creativa y de pronto buscando en ese repertorio de las formas de participación cuáles serían las más efectivas. Yo creo que para este gobierno de pronto no se estaban esperando estas protestas en contra tan rápido. Creo que la ciudadanía es una ciudadanía que está ansiosa de cambios, es una ciudadanía que definitivamente está un poco impaciente y eso hay que decirlo, pero sobre todo pues hay unas promesas de campaña y creo que en este caso en Colombia la gente apuntó muy claramente cuáles fueron esas promesas de campaña y están esperando que se cumplan. El ministro Prada tiene una tesis, dice él, que muchos, incluso él, no en esta protesta del día de hoy, que es nacional, en la protesta pasada que fue de la oposición, dice el ministro Prada que muchos salieron a marchar porque no han entendido que el cambio no se hace en 6 meses. ¿Usted qué opina de esa frase del ministro? Es cierto, el cambio no se hace en 6 meses, este es un cambio que se va a hacer de manera paulatina. ¿Por qué? Porque es importante que la ciudadanía entienda que muchas de estas reformas que tienen que pasar por el Congreso se demoran un debate, 2 debates, 1 año, 2 años, que vamos a estar además haciendo todas las críticas respectivas, las propuestas para sacar las mejores reformas que necesita el país. Tampoco se trata de tener cheques en blanco con el gobierno, pero en ese sentido sí es un proceso de cambio. Aquí yo creo que hay una gente que quiere, digamos, inmovilizar ese cambio que buscaba la ciudadanía y que se manifestó en las urnas. Yo creo que la mayoría de Colombia hoy todavía dice, queremos que esos cambios se hagan, queremos que se hagan de manera responsable, fiscalmente responsable, socialmente responsable, para realmente lograr cumplirle a esos cambios que durante 200 años ha buscado Colombia, pero como lo digo, de manera muy responsable. Representante Becerra, hay personas que dicen es que este gobierno lleva 6 meses en el poder y ya lleva tantas marchas. Usted que está acompañando al presidente Gustavo Petro, sobre todo una marcha que viene de un gremio como los taxistas que apoyó al presidente Gustavo Petro, ¿cuál es su lectura frente a eso? Bueno, yo en primer lugar creo que llevamos 6 meses y hemos venido cumpliendo la tarea. El presidente llegó para gobernar no solamente a quienes votaron o votamos por él. Hizo una convocatoria a un acuerdo nacional. En ese acuerdo nacional hemos llegado a puntos de coincidencia incluso con partidos que no votaron con nosotros. Hemos conformado una coalición que nos ha permitido sacar adelante una agenda de proyectos, yo diría en un 99% que propuso el gobierno, cosas tan importantes como la reforma tributaria, la ley de paz total. Entonces creo que han sido 6 meses bastante productivos. Como ha dicho Carolina, hay una gran expectativa de que se puedan traducir en hechos los llamados y las apuestas que hizo el presidente. El presidente sabe que esas apuestas y esos cambios, la reforma a la salud, la reforma laboral, la reforma pensional, necesitan de la voluntad y el compromiso del Ejecutivo, necesita de nosotros en el Congreso de la República, pero está haciendo un gran esfuerzo por hacer una democracia deliberativa y nos convocó al balcón de la Casa de Nariño y nos ha pedido que movilicemos, como ha dicho Carolina, de diversas formas, con foro, asistiendo a los medios de comunicación, a explicar las reformas, a escuchar qué está pensando la gente, qué le gusta, qué no le gusta, y que nosotros en el Congreso podamos hacer los ajustes necesarios. Yo creo que hay unas realidades en el campo de la movilidad, del orden fiscal, del orden estructural, que hay que tratar no solamente con los taxistas, hay que tratar también con otros sectores del transporte. El ministro, lo escuché muy atentamente esta mañana, dijo que era lamentable que los taxistas se hubiesen retirado a los 19 minutos. Sí, porque pedían presencia casi de medio gabinete. De medio gabinete, pero entonces la actitud ahí es sentarse a dialogar. Ya se levantó el paro de taxistas precisamente porque se acaba de llegar a un escenario de concertación. No, hubo una parte de los taxistas que dijo que se iba, pero que volvían en la tarde. Con mucha más fuerza fue a los que le respondió el presidente Petro diciéndole sí hay garantía en mi gobierno para manifestarse. Pero tipo 4 de la tarde salió el ministro
Reyes en comunicado de prensa a informar que se había levantado el paro de taxistas precisamente porque ya se había llegado a unos primeros acuerdos. Y yo creo que es importante decir, diálogo, diálogo y más diálogo. Qué bueno que si se levantaron de la mesa del diálogo, pues hayan retomado el diálogo y finalmente esto haya salido más o menos bien para el país. Ahora es importante ver que los taxistas están teniendo unas reivindicaciones legítimas y también el país necesita avanzar en los asuntos tecnológicos que necesitan una regulación. Representante Sogamoso. Bueno, pues como le decía la representante Carolina hace un momento, el gobierno ya llegó a un punto de acuerdo con los taxistas. Allí veíamos hace un rato que llegaron a un acuerdo que tenía 20 puntos. Y bueno, yo sigo insistiendo, este es un gobierno que dialoga, ahí pues está visto que dialoga. Volvieron a sentarse justo hoy, el día de la movilización, con los representantes con los convocantes del paro, y eso es, digamos, lo que yo quiero rescatar y resaltar del gobierno, pero sobre todo del ministro Reyes. Él es una persona que está dada a la conversación, a siempre atender estas protestas y estas manifestaciones sociales. Ahora, yo quiero llevar la conversación a otro punto, y es lo que estábamos hablando hace un rato. Esa línea puede ser muy delgada, y eso es algo que a mí realmente en lo personal me preocupa. Hombre, ¿cuál es la línea que debe pasar el gobierno para estar atendiendo absolutamente todas las protestas y las manifestaciones sociales? Y si tal vez esto hace que se estén dejando de lado otras funciones que también tienen los jefes de las carteras. Representante Gabriel, sobre ese punto me parece interesante lo que dice su colega, la representante Sogamoso, en el punto de, y es cierto, el ministro, en el caso de transporte, se ha dedicado a apagar incendios. Le damos por aquí un pedacito a los motociclistas, por acá otro pedacito se lo decía a los conductores de carga pesada. ¿Hasta qué punto eso va a terminar convirtiéndose en una pistola o en una camisa de fuerza para el gobierno Petro, que entre otras cosas resuelve apagando y dándole contentillo a cada sector? No, yo creo que este país tiene un acumulado, digamos, de exigencias por parte no solamente de los taxistas, de los campesinos, de los estudiantes, de los trabajadores, de las mujeres. Aquí hay realmente un espíritu de reforma muy grande que con un gobierno que la ha estimulado, pues seguramente va a generar movilizaciones y exigencias permanentes. Pero en la medida en que usted cede, en que usted accede, ¿no se va perdiendo la autoridad? No. ¿No se va perdiendo esta figura de que aquí la protesta se utiliza como un mecanismo de chantaje? Digo, salimos y bloqueamos y paralizamos todas las ciudades hasta que el gobierno acceda. Es que la protesta tiene un valor muy importante en una sociedad democrática. La protesta nos ha permitido como humanidad y como sociedad colombiana conquistar derechos. Si no hubiese existido la protesta del movimiento estudiantil en la década en los 90, no hubiese existido Asamblea Nacional Constituyente. O sea, la protesta expresa intereses democratizadores y de reforma de la sociedad. Los derechos laborales, las conquistas de las mujeres, las conquistas de los estudiantes han sido realmente producto de protestas y de luchas sociales. Eso a nosotros no nos preocupa, la verdad. Bienvenida a la manifestación y la protesta. Como Estado, ¿qué nos corresponde? Y como gobierno, cumplir con la Constitución que garantiza la protesta. Es que la protesta en un Estado de Derecho está permitida. Ahora, la protesta tiene unos límites conforme a la Constitución y a la ley, y los contenidos a los cuales se llega en los acuerdos serán resultado de un diálogo, porque en muchas exigencias, yo vengo del movimiento estudiantil universitario, yo podría hoy exigirle al gobierno que me cumpliera con cubrir el déficit, que son 15 billones de pesos. El gobierno no me va a acceder a eso por una razón, sería prácticamente que el 70% de la reforma tributaria solamente para nosotros. Y si usted se reúne con los campesinos pasa igual, pero cuando usted se encuentra con un gobierno que te dice, mire, aquí hay una voluntad política para garantizar el derecho a la universidad pública, gratuita, pero de calidad. Ahí yo quiero decir algo, María Camila, un momento, y es, vuelvo al mismo punto, o sea, ¿hasta cuándo el gobierno va a estar atendiendo y apagando incendios? Porque acá, bueno, puede volverse esto un círculo vicioso en el que todo el mundo va y se para frente al Congreso, como lo vimos con los de Asoinca,
Y eso también fue producto de pronto de ese balconazo, como lo llamaron los medios, del presidente Petro, y hasta qué punto va a estar de acuerdo no solamente el gobierno, sino este es un tema también del Congreso, porque ahora vimos hace un momento que el ministro Reyes decía, hombre, todo eso es tema del Congreso, la regulación de las plataformas, pero no vimos, o por lo menos no lo escuchamos, si eso va a ser iniciativa del gobierno nacional, la regulación del tema de las plataformas, o si simplemente lo vamos a dejar, bueno, que sea el Congreso. Yo creo que los ministros Representante van a Carolina, estar... ¿usted cree que el gobierno Petro se va a dar esa... va a saltar al vacío? Le digo, yo decía que está en el peor de los mundos si accede a los taxistas o si accede a legalizar las plataformas como Uber. Yo creo que con el balconazo de Petro esto quedó absolutamente claro. Ellos están absolutamente dispuestos a escuchar, a atender todas y cada una de las reivindicaciones, y esto es incluso con miembros del gabinete, no uno, sino dos y tres si es necesario. Exacto. Es más. Entonces muchas veces sí vamos a ver a los ministros atendiendo a la sociedad civil. No me parece que sea grave, me parece que eso sí pues va a generar de pronto un desgaste en la agenda de los ministros, pero creo que es a lo que nos estamos enfrentando estos 4 años. Es que yo creo que el día que vimos un poco el tono del gobierno es el día que sale Petro al balcón, y Petro lo que dice es: queremos una sociedad que esté todo el tiempo moviéndose, y yo creo que eso es lo que va a pasar. Pero no creo, representante, que el presidente Petro esté agitando a que se muevan en su contra, a bloquear el país. También, yo creo que... ¿Usted en serio cree que el presidente Petro está promoviendo marchas también, en su contra? Yo no exactamente promoviendo marchas en su contra, pues no. Pero no sí, sería, pero sí está diciendo: aquí todo el mundo salga y hable, y aquí todo el mundo salga y marche, y aquí todo el mundo salga y movilícese. Y entonces eso, la gente cómo lo interpreta. Y yo creo que una interpretación es: vamos a la universidad, estemos en las esquinas haciendo, digamos, clase a la calle, por llamarlo de alguna manera, pero de otra, pero también la gente lo ve como una actitud un poco polarizante, y yo creo que eso sí hay que bajar. Pero literalmente el presidente le dijo a la ciudadanía en su intervención que no quería que las organizaciones sociales, que los movimientos ciudadanos perdieran su autonomía. No nos interesa en el gobierno, dijo el presidente, tener organizaciones y movimientos de bolsillo. Nos interesa tener una ciudadanía cada vez más deliberante y activa. Y yo creo que eso es algo que genera mucha contradicción en una sociedad que está acostumbrada a que los temas del orden político y a que las decisiones fundamentales se definen en lugares privados. No, pero ahí sí yo quiero hacer una anotación, y es: ¿no creen ustedes de pronto desde el pacto histórico que esa invitación, o como lo decía la representante Carolina, ese balconazo que todos llamamos, puede también, digamos, el presidente no invitó a marchar en contra de su gobierno, pero invitar a la gente a levantarse, a marchar, también es un poco una invitación a, hombre, manifestémonos a favor o en contra, pero manifestémonos? Entonces eso le puede jugar al gobierno también en contra, como lo estamos viendo hoy, porque hoy la movilización era justamente en contra del gobierno, decían los taxistas, que incumplió algunos acuerdos o algunas promesas que se les habían hecho en campaña. ¿Qué tanto ha cambiado, representante, la mirada de la protesta social? Digo, antes, siendo oposición, se defendían los bloqueos, se defendían las manifestaciones, que en algún momento fueron pacíficas, muchas fueron pacíficas, pero con bloqueos, y que tienen ese mismo componente hoy, la de los taxistas, la de los ancianos, los adultos mayores aquí en Bogotá por cuenta del corredor verde en la carrera séptima. ¿Qué tanto ha cambiado ese concepto de bloquear es válido para manifestarse y reclamar lo que en algún momento puede ser justo? Miren, la audiencia puede sacar conclusiones. Nosotros tuvimos durante el 2021, en la época más fuerte de la movilización, 4.687 hechos de violencia. 44 derivaron en homicidios, según los informes de las ONGs. En la medida en que no se privilegió canales distintos a la represión, el diálogo, que es desgastante, que exige de los funcionarios, y yo creo que los funcionarios que seguramente estaban acostumbrados a estar en sus oficinas, les va a costar mucho trabajo tener que estar ahí en la calle, en la región, viajando, es desgastante, es agotador, pero ese mecanismo nos permite canalizar la protesta, y canalizar la protesta es salvar vidas.
pero además de salvar vidas es hacer pedagogía, es informarle a la gente las limitaciones que muchos de sus proyectos, de sus expectativas tienen ahora que somos gobierno. Pero es válido bloquear para hacerse sentir, para protestar, para decir que me escuche el gobierno, sea el gobierno Petro, el gobierno que sea. Usted defiende el bloqueo, trancar una vía, dejar incomunicado a unas personas como consecuencia de una protesta que puede ser pacífica. Eso está suficientemente desarrollado en la jurisprudencia de nuestra Corte Constitucional y en las leyes. Los bloqueos son permitidos. Es que tú no vas a hacer una protesta. Bloquear es bloquear no es un delito. Pero tiene unos límites, tiene unos límites. Lógicamente, cuando ese bloqueo ya entra a afectar los derechos fundamentales de otros ciudadanos, pues sencillamente pasa el límite y las autoridades deben actuar. Por ejemplo, pero en estos días que hubo bloqueos y no se podía acceder al aeropuerto o acceder a servicios esenciales o no poder acceder a la salud. En esos casos, claramente, esos son unos límites en donde uno dice, no, momentico, ese bloqueo, sino a la gente... Pero eso fue lo que vimos durante el llamado estallido social. Digo, la misma fórmula que están aplicando a veces en Cali pero a veces había también corredores humanitarios. Varía mucho de región en región. Miren, hoy, por ejemplo, en el paro de taxistas en Pereira hubo un momento en que no era paro de bloqueo total, sino que era operación Tortuga. Y entonces la gente podía circular, había una molestia, pero también podía circular. Y yo creo que eso genera mucha más simpatía ciudadana y que la gente quiera saber qué está pasando, porque la verdad es que muchas veces esos bloqueos que son tan grandes generan es que la gente diga, uy, pero eso nos parece un poquito demasiado. Entonces también es un llamado pues a que en la protesta veamos cuáles son esas formas que generan más simpatía y que la gente quiera conocer de manera más pedagógica cuáles son las reivindicaciones que muchas veces son legítimas. Claro, es que yo pienso algo y a bloquear una vía y a dejar incomunicado como hicieron en Cali o como hicieron aquí en Cundinamarca, que murieron entre otras cosas niños. Representante. En Tunja, por ejemplo, hoy muchos colegios no tuvieron clases. Acá en Bogotá también muchos colegios no hicieron clases por el miedo precisamente a esos bloqueos, y realmente hoy, por ejemplo, al norte de la ciudad sí hubo una situación bastante difícil en horas de la mañana de movilidad. Entonces volvemos al punto, o sea, invitar a la gente a manifestarse, a hacer esas movilizaciones, pero además atender cuanta protesta social haya de inmediato, no generará más protestas y además no generará esto que tengamos un país bloqueado en todo lado de un momento a otro cuando la gente empiece a no estar de acuerdo con su gobierno o con este nuevo gobierno, porque tú lo decías hace un momento, María Camila, llevamos 6 meses del gobierno y uno no puede calificar en 6 meses si un gobierno es bueno o es malo, pero sin duda alguna en estos 6 meses se han presentado muchísimos bloqueos, muchísimos paros, muchísimas movilizaciones, y ahí vuelvo a mi punto, o sea, ¿cuál es ese hilo delgado que el gobierno va a dejar o a no dejar pasar con todo este tema de la protesta, que es absolutamente válida, pero donde vemos ministros absolutamente ocupados? Yo les voy a contar algo acá. En mi pueblo, en Garagoa, que es un pueblo pues muy pequeño, categoría sexta, la ministra de Vivienda fue a atender hace pocos días una movilización o una protesta social que lleva 10 meses, donde lleva allí la gente 10 meses protestando por un tema distinto a este, pero es un tema de residuos sólidos. O sea, ver a una ministra trasladarse hasta allá es algo que nunca se había visto claramente. Y es que es una forma también diferente de gobernar. Exactamente, ese tipo de reclamos. Yo lo valoro muchísimo, pero ¿hasta dónde nos va a llevar todo esto de atender, digamos, sector por sector tan minuciosamente? Tal vez nos pueda llevar al punto en el que la gente pueda pensar, para yo validar lo que quiero conseguir, lo que el gobierno quiere, únicamente es la protesta social, y se le puede olvidar a todo el mundo esas otras formas de participación ciudadana que también existen hoy en nuestro país. Representante Gira, usted lo mencionaba al comienzo, otro tipo de poder reclamar los derechos. Actos simbólicos muchas veces son muy poderosos, pero a veces lo que se necesita es poder enviar un derecho de petición o hacer una tutela, y eso también es muy poderoso. A veces lo que se necesita es hacer un foro en una universidad o llamar la atención
de otras maneras. No todo tiene que ser a través de un bloqueo y por supuesto aquí no hemos hablado de eso, pero el límite de la violencia. Ya cuando pasamos del ejercicio de la protesta pacífica a que haya actos de violencia, yo creo que ahí sí, para mí se pierde toda legitimidad. Sí, ¿usted cree, para hablar un poquito de lo de fondo, de lo que están pidiendo, por lo menos este grupo, esta disidencia, si se permite la expresión, de taxistas, porque no son todos, muchos salieron hoy a trabajar, ¿usted cree que es posible que el ministro, que ya llegaron a un acuerdo, es cierto, con un grupo de taxistas, hay unas mesas de diálogo instaladas, es viable que el gobierno Petro declare ilegal el uso de plataformas en Colombia? Me refiero a esas plataformas que muchos usan, que son Uber y demás que uno pide por internet. Bueno, lo primero que hay que decir es que en el gremio de los taxistas eso no es monolítico. Hay taxistas que están, digamos, a favor de salir a protestar por estas razones. Para otros, por ejemplo, el tema de las plataformas no es lo más importante, sino, por ejemplo, el tema del alza del precio de la gasolina, o el tema de las prestaciones sociales. Entonces los taxistas están manifestándose por diversas razones, no solamente por el tema de las plataformas. Es más, también hay que decirlo, en muchas ciudades los taxistas también usan plataformas, además de ser taxistas, también usan plataformas. Y si no existieran las plataformas, también vemos taxistas que están organizados en grupos de WhatsApp y simplemente con tener WhatsApp, eso de alguna manera termina, entre comillas, reemplazando las plataformas. Así que yo creo que aquí estamos frente a un asunto de un cambio tecnológico que ya va a ser muy difícil decir es absolutamente ilegal, lo tenemos que dejar atrás y lo que hay que hacer es prohibirlo. Y yo creo que no hay que prohibirlo, yo creo que como lo estamos viviendo es que existe en otros países. Por ejemplo, en México se ha tenido un caso de regulación de las plataformas que ha sido exitoso, y ha sido exitoso también porque lo que se cobra por el uso de las plataformas termina volviéndose un fondo en donde también le queda funcionando, digamos, a los taxistas. Aquí se podría usar, por ejemplo, para subsidios en gasolina o para la transición energética que quisiéramos ver en muchos taxis para que puedan volverse a gas o eléctricos, pero también para el tema de la malla vial. Entonces yo creo que hay experiencias de las que podemos aprender en otros países, que en lugar de decir esto está absolutamente prohibido, no lo hagamos, lo que están diciendo es cómo podemos coexistir y por supuesto también nivelar la cancha de los taxistas, porque los cupos de los taxis son supremamente costosos. Ese es un lugar que también es muy opaco, no se sabe muy bien ese costo del cupo de los taxis. No, eso es de un dónde hueco sale. un poquito oscuro, representante. Oscuro. Sí, representante Becerra, ¿usted legalización o prohibición de estas plataformas? Yo no creo que el talante del presidente ni del gobierno sea el prohibicionismo, ni en este caso ni en otros. Yo creo que se abre camino una regulación que lógicamente incorpore las nuevas tecnologías a una realidad mundial, que es al uso de estas plataformas de transporte, pero también recogiendo las legítimas reclamaciones, creo yo, que hace el gremio de taxistas en la medida en que en la actualidad no están reguladas y le generan una competencia desleal. Y creo que desde ese punto de vista hay un reclamo cierto que tendrá que entrar a concertarse. No va a haber por parte del gobierno una postura prohibicionista, sino que, como ha dicho el ministro, vamos a llevar al Congreso unas iniciativas legislativas para lograr, con el liderazgo del Congreso también y con la participación de los sectores de transportadores, una regulación que haga más equilibrado la competencia y las garantías del transporte. ¿Pero sería por iniciativa del gobierno, Petro? Yo entiendo ¿Que se discutiría esto en el Congreso? Yo entiendo que ya hay unas iniciativas que vienen de periodos anteriores. Sí, pero ahí quiero anterior presentó un buen proyecto de ley. Pero eso no, ahí quiero decir algo. Ahora hace un rato veíamos la declaración del ministro precisamente en esos 20 puntos a los que él dijo que había llegado pues a un acuerdo con el gremio de los taxis, o por lo menos con esta parte del gremio de taxistas que se movilizaron hoy, y yo no vi en ningún momento lo que dice acá el representante Gabriel, como en el gobierno la intención por lo menos de regular estas plataformas, porque no lo dijo claramente. El ministro lo que hoy dijo fue
ese es un tema de Congreso. Le tiró la Pero pelota al le tiró la pelota al Congreso, pero no dijo, por iniciativa del gobierno vamos a regular esto en el Congreso, sino más bien se quedó en el tema muy tibio de el Pero Congreso es el que debe regular. El gobierno Es que le no puede decía, decidir. no, sí, pero le decía que el gobierno está en el peor de los mundos, porque es malo por si bogas y malo porque no bogas. Entre otras cosas, uno de los anuncios que ha hecho el ministro de Transporte, que es el ministro Reyes, sobre el paro de taxista, lo hizo en un tono mucho más fuerte y enfático, diciendo que él es el único vocero para estas negociaciones, respondiéndole a los taxistas que se levantaron de la mesa exigiendo la presencia de casi todo el gabinete del presidente Gustavo Petro. Estamos en Zona Franca, hacemos una pausa, ya regresamos. No, nosotros tampoco podemos llevar todo el gabinete para que se sienten con 6 taxistas. Eso es inaceptable, que el ministro de Hacienda, el ministro de Minas, la vicepresidenta se tenga que sentar a la mesa para que haya diálogo. El diálogo es con nosotros como sector de transporte y los ministros, por supuesto, cada uno tiene sus carteras, sus responsabilidades. Estamos de regreso hoy hablando de la protesta social, hablando de los incendios que ha tenido que ir apagando poco a poco el ministro Reyes. A propósito de esto, la discusión pasa sobre el manejo de la protesta social y cómo la manejaría, cómo le da el trato el presidente Gustavo Petro al ESMAD o el Escuadrón Antidisturbios. Esto era lo que decía cuando era candidato a la presidencia de la República, entre otras cosas, haciendo promesa de acabar la fuerza pública, que es la que contiene la protesta cuando se sale de control. ¿Acabar el ESMAD, sí o no? Esa fuerza no sirve, debe ser una fuerza de última instancia. ¿Pero lo acabaría o no lo acabaría? Lo cual significa que queremos transformar la policía con una fuerza de resolución de conflictos primero. O sea, la policía debe ser experta, dado que es ciudadana, en resolución pacífica de conflictos. El ESMAD es una fuerza que hoy no tiene razón de ser y que realmente no merece la pena mantener. Que no sirve, era lo que decía el presidente Gustavo Petro, y creo que sigue pensando lo mismo, representante Giraldo. Habíamos hablado nosotros aquí hace un tiempo de las manifestaciones, del ESMAD particularmente. Usted a esas alturas, viendo un poco el contexto de protesta, de cómo se está utilizando la fuerza disponible, incluso el ESMAD, ¿cuál es su percepción sobre cómo o hacia dónde va esto? Bueno, había una expectativa relacionada con que el ESMAD se iba a acabar. Hoy creo que es clarísimo que no se ha acabado ni se va a acabar. Ahora, ¿qué sí hemos visto? Que el ESMAD está actuando de manera más responsable en el sentido de que no se está viendo tanto uso de la violencia o digamos tanto abuso policial por parte del ESMAD. Entonces sí estamos viendo que hay unos protocolos que está siguiendo el ESMAD que de pronto son más adecuados a la protesta, que es lo que digamos estábamos buscando, porque sobre todo esto tiene que llegar a impactar a la ciudadanía en el hecho de no generar esas confrontaciones violentas. Ya estamos teniendo en el país muchos temas de seguridad con grupos armados, clanes violentos y demás, como para además aumentar la temperatura de la seguridad ciudadana con temas como las confrontaciones con el ESMAD. Entonces vemos que sí se ha usado el ESMAD, no, o sea, es mentira que se haya dejado de usar el ESMAD, pero de pronto la temperatura de la confrontación ha bajado. Usted, como lo lee, representante Becerra, estaba recordando un artículo de la revista Cambio que se titulaba La primera mutilación ocular en tiempos de Gustavo Petro. Es un joven de primera línea, por lo que entiendo que salió a manifestarse y que por cuenta de una actuación del ESMAD perdió uno de sus ojos. La interpretación, porque es el mismo ESMAD, son los mismos jóvenes los que están en la calle, pero hoy no se le da la misma discusión o el mismo debate. ¿Qué ha cambiado o qué ha variado, digo, en la discusión alrededor del ESMAD? No, igualmente es rechazable este hecho y reafirma la necesidad de acabar el ESMAD. Al menos quienes en la campaña electoral estuvimos muy cerca de la protesta social con las organizaciones de familiares, de jóvenes que estuvieron reclamando medidas más efectivas en este campo. No hemos renunciado a esa exigencia y creo que es parte de la deliberación que hay en el mismo gobierno. Se le cambió el nombre, ¿no? Ahora se llama Unidad de Diálogo y de Mantenimiento del Orden. Bueno, y pero se había dicho que más iban allá, a cambiar de uniforme y tampoco. Más allá de eso, en lo particular, yo creo que debe ser una institución que se debe acabar. Ahora,
Lo que está haciendo el gobierno de todas maneras es discutiendo una reforma más estructural y más profunda de la policía. El proyecto que está por presentar el gobierno es un proyecto que va a trasladar la policía del Ministerio de Defensa al Ministerio de Justicia. Pero no será, se lo pregunto con el mayor de los respetos, claro, pero tratando de hacer un ejercicio, ¿no será que ya siendo gobierno, que estando en el poder se dieron cuenta que no es tan fácil acabarla y que es necesario? Digo, recordando un poco el ejercicio de la alcaldesa Claudia López, que estando en campaña decía, no lo voy a usar y terminó usándolo un poco más de Claudia 1000 veces. Lo utiliza con una regularidad mayor y es igualmente condenable. El día de ayer, cuando había una manifestación de habitantes de la carrera séptima, la mayoría gente adulta, mayor, es incomprensible que la alcaldía haya permitido el uso del ESMAD como lo permitió. Por eso creo que hay que acabarlo, pero yo creo que hay un proceso... Sí, pero no alcanzó a ver, digamos, el nivel de, incluso de gases que a mí de manera particular me sorprendió, se utilizó ayer en la carrera séptima. Nosotros nos hemos dado cuenta, como es natural, que estando en el gobierno hay limitaciones estructurales que tú no puedes cambiar simple y llanamente ganando las elecciones, porque ahí hay una estructura de funcionarios, hay una normatividad, hay unas reformas que se tienen que hacer a través del Congreso, no las puede hacer el presidente solo. Yo creo que hay plena conciencia de eso. Lo veo un poquito más aterrizado, más reflexivo frente a ese punto, pero, entre otras cosas, no usted que está más cerca, vocación... lo veo más cerca a la fuerza pública ahora que está haciendo sí, claro, de seguridad y defensa. Claro, este tema es muy importante porque nosotros somos gobierno, aspiramos a estar en el gobierno varios periodos, aspiramos a transformar el Estado y el Estado en cualquier lugar del mundo necesita de la fuerza de la institución armada en sus diversas expresiones. Por eso es tan importante que nosotros, como líderes de este proceso de cambio, tengamos espacios de diálogo con nuestros militares, con nuestra policía y podamos construir la reforma. Yo estuve con el presidente el sábado pasado en la Cátedra Colombia, donde estaban todos los cursos de ascenso de las Fuerzas Armadas, estoy hablando no solamente del Ejército, de Fuerza Aérea, de Marina, de Policía, y el presidente hizo una extensa exposición de cuáles eran las prioridades para el viraje en la política de seguridad. ¿Ya le puedo decir soldado Becerra? Yo creo que soy un soldado de este país en el origen patriótico de nuestro ejército. Pero usted que se ha puesto... ¿Se va a acabar el ESMAD? ¿Tú crees que se va a acabar el ESMAD en este gobierno? Yo creo que los estados, digamos, en las sociedades siempre van a mantener lo que es la condición de existencia de los estados, que es la fuerza. Se lo traduzco en el no. Pero yo creo que hay que acabar el ESMAD, quiero ser contundente en eso. Hay que eliminar el ESMAD y hay que darle un tratamiento distinto a los conflictos. Yo creo, María Camila, que el gobierno tal vez ha empezado a darse cuenta que no es bueno acabar el ESMAD. Y eso lo digo ¿por qué? Porque no sé si ustedes estuvieron en el Congreso de la República cuando estaba allí la gente de Asoinca. ¿Quién estaba en el Congreso de la República? Precisamente el ESMAD. El ESMAD estaba allí, llamaron al ESMAD. Obviamente, digamos que hemos visto que se han respetado un poco más los derechos humanos y todo este tema, pero llamaron al ESMAD. Es decir, que también se ve por parte del gobierno que es necesario, porque allí lo que teníamos era una amenaza. Nosotros estábamos ahí justamente en sesión plenaria de la Cámara de Representantes cuando intentan tomarse el Congreso. Yo digo intentan tomarse, y sí lo quiero decir claramente, porque estaban acampando ahí ya prácticamente en el Congreso de la República y tuvo que llegar el ESMAD y tuvo que llegar la fuerza pública a impedir que se tomaran el Congreso de la República. Yo creo que Gabriel apuntó en campaña dentro de como los taxistas que apuntaron ciertas cosas, Gabriel apuntó en la lista que se acabe el ESMAD y ahí seguramente va a estar pidiendo que se acabe, pero no le auguro mucho futuro a esa reclamación. No, yo sé que el Estado tiene que contar con organismos de fuerza y de choque, yo no soy ingenuo en eso, o sea, para gobernar una sociedad y en la sociedad actual, contemporánea, es inevitable que exista una fuerza armada de choque para enfrentar diversas amenazas. Pero una fuerza armada legítima del Estado, que en este caso es el ESMAD. No, lo que no podemos hacer es llamar a la protesta social, invitar a la protesta social y permitir
que por ejemplo, no sé si ustedes vieron esa imagen, María Camila, si la tienes por ahí, de todas estas personas que protestaban seguramente legítimamente de Azoinca, haciendo como de protectores del Congreso el día justamente el 15 de febrero, cuando se manifiesta la oposición. Que eso fue una imagen, pues para mí, un poco, allí debía haber estado es la fuerza pública, no todas estas organizaciones. Ahí tiene usted las imágenes, pero de fondo, hablando hoy de la protesta social, la de hoy, la del día a nivel nacional, es la de los taxistas. Llegaron a un acuerdo, ya está hablando el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, botándole efectivamente la pelota al Congreso de la República, pero finalmente dice que van a dialogar, que se van a sentar, intentando ellos llegar a un acuerdo sobre lo de fondo, que es el precio de la gasolina, pero también si se legalizan o no las plataformas que son para pedir transporte en Colombia. Estamos en Zona Franca, hacemos una pausa, ya regresamos. En materia de las plataformas tecnológicas, los ministerios de las TIC, Ciencia, Tecnología, Trabajo y Transporte, vamos a trabajar en conjunto con todos los actores del transporte, pero teniendo en claro que cualquier regulación que se pretenda expedir corresponderá exclusivamente al Congreso de la República en el marco del debate democrático. Estamos de regreso ya en los minutos finales de Zona Franca, hablando del paro de taxistas, un paro más bien tibio que resultó con una aproximación entre el gobierno del presidente Petro y este sector. El presidente Petro, que muy temprano a través de su cuenta de Twitter se metió en la discusión respondiéndole a uno de los líderes en Bogotá, Miguel Gil, que estaba diciendo que por falta de garantías renunciaban y abandonaban su punto. Dice el presidente Petro: en mi gobierno no hay falta de garantías, el taxista es un trabajador, muchas veces una mujer cabeza de familia, y el Estado debe ayudar a dignificar su trabajo. Y la respuesta del jefe de Estado a ese taxista, que decía que les habían roto los carros y que había, como efectivamente sí lo hubo, comparendos y movilizaciones a quienes estaban bloqueando las vías. Representante Sogamoso, su reflexión final sobre esta conversación del día de hoy. Bueno, mi reflexión final es que indiscutiblemente este es un gobierno, como lo decía el presidente Petro en su tuit, que ha garantizado la protesta social. Si algo hay que reconocerle al gobierno es que se garantiza la protesta social, hasta el punto, como lo ponía yo de presente en este programa, de no saber hasta dónde vamos a llegar en esa delgada línea de que los ministros, los jefes de cartera y el mismo presidente estén atendiendo todas estas manifestaciones, o de que el presidente tal vez siga haciendo un llamado a la ciudadanía para que se movilice a favor de sus reformas. Entonces, pues ahí vamos a estar muy pendientes de todo lo que sigue pasando con las movilizaciones sociales. Quiero hacer sí una invitación muy respetuosa al gobierno, y es a que cuando uno invita a las movilizaciones sociales también debe ser muy cuidadoso, porque no podemos olvidar que en el Congreso de la República nosotros, los congresistas, que hoy están acá dos compañeros, también somos una representación de los ciudadanos y también somos una voz de varios colombianos que precisamente hicieron que nosotros estemos allí ocupando una curul en el Congreso de la República. Representante Becerra. El derecho a la protesta social está en nuestra Constitución, está en nuestras leyes, debemos ejercerlo, es propio de un Estado democrático, y ese es el compromiso del proceso y del gobierno del cambio. Y estamos en un momento histórico donde vamos a trabajar por reformar muchos aspectos que han afectado la vida de los colombianos, la salud, el trabajo, las pensiones. Y para poder garantizar esas reformas vamos a necesitar mucha participación ciudadana. Por eso, como se ha dicho acá, bienvenida la movilización ciudadana en sus múltiples repertorios, en el debate, en el foro, en la movilización, en la reunión familiar, porque necesitamos cada vez más una sociedad deliberativa. Si tenemos una sociedad deliberativa que participa, tenemos una democracia más fuerte en Colombia. Representante Giraldo. Bueno, estamos en una democracia representativa y también en una democracia participativa. Entonces, por supuesto, todos los mecanismos de participación ciudadana, que son varios, y yo invito a la ciudadanía a conocerlos, es importante tenerlos en cuenta. Me parece importante que en este ejercicio deliberativo que el mismo presidente, como bien lo decía el representante Becerra, ha llamado desde el balcón a este ejercicio deliberativo, se haga al estilo mocusiano,
argumento va, argumento viene, para que logremos tomar las mejores decisiones basados en las evidencias, no solamente en cuál hizo la protesta más grande o quién hizo el acto que fue más efectivo en la calle, sino también qué es lo que realmente está científicamente con evidencias comprobado que puede ser lo mejor para Colombia. Pero en ese ejercicio estamos midiéndose el corozo, como dicen popularmente, la izquierda y la derecha con estas manifestaciones de hace apenas una semana. Representante Carolina Giraldo, un placer tenerle esta noche aquí en Zona Franca. Gracias. Muchas gracias. Representante Gabriel Becerra, un gusto siempre, señor. Gracias, María Camila, y un saludo especial a la audiencia. Gracias. De Boyacá, haciendo ejercicio por el Partido Conservador, Ingrid Sogamoso, representante, gracias por acompañarnos esta Gracias, noche. María Camila, por la invitación. Hay marchas para el 27, una marcha, dice, mundial, marcha mundial contra Petro, y su pacto, dicen, es la convocatoria Destructor, es una convocatoria en este ambiente de protestas que van y vienen de lado y lado, esta de la oposición al presidente Gustavo Petro. Llegamos al final de Zona Franca, los dejo con una invitación para que se queden conectados con nuestra programación, sigan con Impacto Económico, un programa que le permite entender de manera fácil la situación y las causas que afectan su bolsillo. Esta noche una explicación muy clara sobre qué tan real es la posibilidad de que en Colombia vuelva a haber un apagón. Que tengan una feliz noche, que descansen.